A veces, los momentos que cambian nuestra vida llegan disfrazados de coincidencias ordinarias, en las esquinas más inesperadas de nuestras ciudades, cuando menos lo esperamos y cuando más lo necesitamos. Si esta historia te toca el corazón, no olvides compartirla con alguien que necesite creer en los milagros cotidianos. Dale me gusta y síguenos para más historias que restauran la fe en la humanidad. La lluvia había cesado apenas una hora antes, dejando las calles del barrio de Palermo con ese brillo húmedo que hace que todo parezca recién lavado, renovado, como si la ciudad misma hubiera tomado un respiro profundo. Era una de esas tardes de otoño en Buenos Aires donde el sol se filtra entre las nubes con una luz dorada y melancólica, pintando las fachadas de los edificios con tonos cálidos que contrastan con el frío que empieza a instalarse en el aire. Las hojas caídas de los plátanos formaban pequeñas alfombras cobrizas en las aceras, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del café que salía de los bares de la esquina. Martín Elizalde bajó del taxi negro con movimientos cansados, arrastrando consigo una maleta de cuero italiano que había visto más aeropuertos en los últimos 3 meses que su propia cama. Tenía 42 años, el cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido y unos ojos color avellana que solían brillar con determinación, pero que ahora lucían opacos, agotados. Vestía un traje gris impecable, aunque arrugado por las horas de vuelo, y llevaba la corbata aflojada, colgando con descuido de su cuello. Su barba de 3 días le daba un aspecto más humano, menos pulido que la imagen que proyectaba habitualmente en las salas de juntas y las páginas de economía de los diarios. El viaje a Singapur había sido un éxito rotundo en términos de negocios. Había cerrado un contrato de expansión para su empresa de tecnología financiera que multiplicaría sus ganancias. Había estrechado manos con inversionistas asiáticos. Había brindado con champán en salones con vistas imposibles a rascacielos que tocaban las nubes. Pero mientras su cuenta bancaria crecía, algo dentro de él se había ido encogiendo. Cada reunión, cada cena de negocios, cada sonrisa profesional había sido como agregar otro ladrillo al muro que lo separaba de algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Su exesposa tenía razón cuando le dijo, 3 años atrás, que él había elegido su imperio sobre su familia. El divorcio había sido limpio, civilizado, como todo en su vida perfectamente organizada. Sin hijos, sin drama, solo la firma de papeles y la división de bienes. Limpio, frío, vacío. Cerró la puerta del taxi y respiró profundo, intentando reconectarse con la sensación de estar en casa, aunque su departamento de 2 pisos en el edificio más exclusivo del barrio nunca había sentido realmente como un hogar. Era más bien un hotel de 5 estrellas donde pagaba una fortuna por dormir solo. Las ventanas del edificio reflejaban el cielo nublado, devolviéndole una versión distorsionada de sí mismo, y por un momento Martín se sintió como un extraño en su propia vida. Fue entonces cuando escuchó los ladridos. No eran ladridos agresivos, sino más bien desesperados, suplicantes, el tipo de sonido que hace un animal cuando sabe que está en problemas pero no entiende por qué. Martín giró la cabeza hacia el callejón que corría paralelo a su edificio, uno de esos espacios urbanos que la gente elegante prefiere ignorar, donde se amontonan los contenedores de basura y las realidades menos glamorosas de la ciudad se hacen imposibles de evitar. Lo que vio lo dejó inmóvil. Un perro de tamaño mediano, con el pelaje de un color dorado rojizo manchado de mugre, estaba acorralado contra la pared de ladrillos. El animal temblaba visiblemente con las orejas pegadas al cráneo y la cola metida entre las patas, en esa postura universal de sumisión y miedo. Tenía las costillas marcadas bajo el pelaje sucio, cada una visible como las teclas de un piano olvidado. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con algo que Martín reconoció inmediatamente porque lo había visto en el espejo durante los últimos meses. Soledad profunda, desesperación silenciosa, la sensación de estar completamente perdido en un mundo que había dejado de tener sentido. Frente al perro, un policía de unos 30 años, con el uniforme azul marino estirado sobre una barriga cervecera y la gorra puesta con cierto aire de autoridad exagerada, blandía una vara extendible. No la había usado todavía, pero la sostenía en alto como una amenaza, acercándose lentamente al animal con movimientos que pretendían ser intimidantes. «Vamos, bicho de mierda, fuera de acá», gritaba el oficial con una voz ronca que resonaba en las paredes del callejón. «Los vecinos están hartos de que revuelvas la basura. Esta es la 3ª denuncia en 2 semanas». Detrás del policía, a una distancia prudente, había 2 mujeres mayores con bolsas de compras, observando la escena con expresiones de aprobación mezclada con disgusto. Una de ellas, con el cabello teñido de un rubio artificial y un tapado de piel sintética, señalaba hacia el perro con un dedo acusador.
Ese maldito animal esparce la basura por toda la cuadra, exclamó con indignación. Es una vergüenza. Esto es un barrio decente, no un refugio de perros callejeros. El perro retrocedió otro paso presionándose contra la pared como si quisiera fundirse con ella. Desaparecer. Volverse invisible. Un gemido bajo escapó de su garganta, un sonido que no era exactamente miedo, sino algo más complejo. Una mezcla de confusión y tristeza, como si el animal no pudiera entender por qué el mundo se había vuelto tan hostil de repente. Algo se rompió dentro de Martín. No fue una decisión racional, ni siquiera consciente al principio. Fue más bien un impulso visceral, una reacción que venía de un lugar que él había mantenido cerrado con llave durante años, escondido bajo capas de profesionalismo y distanciamiento emocional. Dejó caer su maleta en la acera con un golpe seco y caminó hacia el callejón con pasos largos y decididos, aflojándose la corbata completamente y quitándosela con un movimiento brusco que delataba su frustración acumulada. «Deténgase». Su voz salió con más fuerza de la que pretendía, cargada con toda la rabia que había estado conteniendo durante meses de reuniones estériles y conversaciones vacías. ¿Qué diablos está haciendo? El policía se giró sorprendido por la interrupción. Su expresión inicial de irritación se transformó rápidamente en algo más cauteloso cuando evaluó a Martín de arriba abajo. El traje caro, los zapatos de marca, el reloj que probablemente costaba más que 6 meses de su salario. En Buenos Aires y en cualquier lugar del mundo, el dinero habla su propio idioma y el oficial reconoció inmediatamente el acento de privilegio en cada detalle de la apariencia de Martín. «Estoy cumpliendo con mi deber, señor», respondió el policía, intentando recuperar su autoridad pero bajando ligeramente la vara. «Los vecinos han presentado denuncias formales sobre este animal. Está causando disturbios, esparciendo basura, es un problema de salud pública». «¿Salud pública?». Martín soltó una risa amarga, sin humor. «Es un perro hambriento buscando comida. ¿Desde cuándo eso es un crimen?». Se acercó más, interponiéndose entre el oficial y el animal. El perro lo miraba ahora con una mezcla de esperanza y desconfianza, sin saber si este nuevo humano sería su salvación o simplemente otro problema. Martín pudo ver mejor su estado. No solo estaba delgado, sino claramente desnutrido, con el pelaje opaco y enredado, pequeñas heridas en las patas que sugerían días o semanas vagando por las calles duras de la ciudad. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, inteligentes y expresivos, que parecían entender perfectamente la gravedad de su situación. «El animal representa un riesgo sanitario», insistió el oficial, aunque su tono era menos seguro ahora. «Podría tener rabia, pulgas, quién sabe qué enfermedades. Los vecinos tienen derecho a vivir en un ambiente limpio y seguro». Martín sintió una ola de furia subirle por el pecho, una rabia que no era solo por este momento sino por todo, por la hipocresía de una sociedad que tiraba comida perfectamente buena en contenedores mientras criminalizaba a los hambrientos que intentaban rescatarla, por un mundo donde el valor de un ser vivo se medía por su utilidad o su capacidad de no molestar a otros, por su propia vida vacía llena de lujos que no lo hacían feliz mientras ignoraba el sufrimiento que existía a metros de su puerta. «¿Sabe que es un riesgo real?», dijo Martín sacando su billetera de piel del bolsillo interior de su chaqueta. «Acosar a un animal indefenso en lugar de ayudarlo. ¿Cuánto costaría llevarlo a un refugio? Llamar a control animal en lugar de asustarlo. ¿Hacer algo humano en lugar de simplemente echarlo para que sea problema de otro barrio?» Sacó varios billetes, más de lo que el oficial ganaba en una semana, y los extendió hacia él con un gesto que era mitad soborno, mitad declaración de principios. «Tome esto», dijo con firmeza, «y olvídese de este perro. Yo me hago responsable. Si hay más denuncias, que me las manden a mí. Vivo en el edificio de ahí», señaló hacia la torre de departamentos de lujo. «Piso 12. Martín Elizalde. Búsqueme en Google si quiere saber quién soy y cuántos problemas puedo causarle si insiste en esta barbaridad». El oficial miró los billetes, luego a Martín, luego al perro, calculando rápidamente las variables de la situación. No era estúpido. Reconocía el nombre. Había visto su foto en las revistas de economía que su mujer leía en la peluquería. Este era el tipo de personas con las que no convenía enemistarse. El tipo que podía hacer una llamada y tener al comisario preguntando incómodamente por qué uno de sus oficiales estaba hostigando a ciudadanos influyentes. «No es necesario, señor Elizalde», dijo finalmente guardando la vara en su cinturón. «Solo estaba cumpliendo con el procedimiento. Si usted se responsabiliza del animal, entonces no hay problema. Pero tenga cuidado. Estos perros callejeros pueden ser impredecibles». «Lo tendré en cuenta», respondió Martín secamente. «Puede irse». El oficial asintió.
Lanzó una última mirada al perro y luego se alejó con pasos que intentaban parecer dignos, pero que traicionaban su prisa por salir de una situación incómoda. Las dos mujeres que habían estado observando murmuraron algo entre ellas, claramente decepcionadas de que el espectáculo hubiera terminado sin más drama, y también se retiraron, lanzando miradas de desaprobación hacia Martín. El callejón quedó en silencio, solo el sonido distante del tráfico y el goteo ocasional de agua de lluvia cayendo de algún alero. Martín se quedó inmóvil, de repente muy consciente de que ahora estaba solo con un animal asustado y que no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer a continuación. No tenía mascotas, nunca las había tenido. Su infancia había sido de internados privados y veranos en casas de campo donde los animales eran más bien accesorios decorativos que compañeros. Su vida de adulto había sido demasiado ocupada, demasiado enfocada en construir su imperio como para pensar en la responsabilidad de cuidar a otro ser vivo. Lentamente, muy lentamente, se agachó hasta quedar en cuclillas, llevando su rostro al nivel del perro. El animal lo observaba con cautela, todavía temblando, pero con algo diferente en la mirada ahora, una chispa de curiosidad mezclada con la esperanza. «Hola, amigo», murmuró Martín con suavidad, sorprendiéndose a sí mismo con la ternura en su propia voz. «No voy a hacerte daño. Nadie va a hacerte daño, te lo prometo». Extendió lentamente su mano, con la palma hacia arriba, dejando que el perro decidiera si quería acercarse. Por un momento nada sucedió. El perro lo miraba fijamente, esos ojos oscuros escrutando su alma, como si pudiera ver a través de todo el barniz de éxito y dinero hasta llegar a algo más auténtico, más vulnerable. Martín sintió que estaba siendo juzgado, evaluado por un juez mucho más honesto que cualquier junta directiva o inversionista. Entonces, muy despacio, el perro dio un paso adelante. Luego otro. Su nariz húmeda tocó la mano de Martín, olisqueándola con cuidado, procesando información que solo un animal puede entender. Y finalmente, con un suspiro que sonó casi humano en su alivio, el perro presionó su cabeza contra la palma de Martín, cerrando los ojos como si llevara semanas esperando este momento de gentileza. Algo dentro de Martín se quebró completamente. Sintió un nudo en la garganta, una presión detrás de los ojos que no había experimentado en años. Cuidadosamente acarició el pelaje sucio del animal, sintiendo los huesos sobresalientes, las costillas que se marcaban demasiado, el cuerpo frágil de una criatura que había sobrevivido más por pura determinación que por cualquier otra cosa. «Vamos», susurró, su voz un poco ronca. «Vamos a sacarte de aquí». Se quitó su chaqueta de traje, una prenda que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y la envolvió suavemente alrededor del perro. El animal se dejó hacer, demasiado exhausto, o quizás demasiado agradecido para resistirse. Martín lo levantó con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba, y comenzó a caminar hacia su edificio. El portero, Alfonso, un señor de 60 años con bigote canoso y uniforme impecable, lo miró con ojos como platos cuando Martín entró al lobby de mármol y espejos llevando a un perro callejero envuelto en su chaqueta de diseñador. «Señor Elizalde», comenzó, pero Martín lo interrumpió con un gesto de la mano. Después Alfonso. «Ahora mismo necesito llegar a mi departamento». El ascensor subió en silencio. Solo el sonido suave de la respiración del perro y el zumbido casi imperceptible de la maquinaria. Martín miró su reflejo en las paredes espejadas del ascensor. Un hombre de negocios exitoso, sosteniendo a un perro sucio, ambos viéndose completamente fuera de lugar en ese espacio de lujo antiséptico. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió exactamente donde debía estar. Su departamento era exactamente como lo había dejado 3 meses atrás, perfectamente ordenado, inmaculadamente limpio, completamente sin vida. Los muebles de diseño italiano, las obras de arte originales en las paredes, las ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de Buenos Aires. Todo gritaba éxito y buen gusto, pero nada susurraba hogar. Era el tipo de espacio que aparecía en revistas de arquitectura con títulos como minimalismo elegante o vida urbana de lujo, pero donde nadie realmente vivía, solo existía entre reuniones. Martín llevó al perro directamente al baño principal, un espacio de mármol blanco y accesorios de oro que probablemente era más grande que muchos apartamentos completos en otros barrios. Abrió el grifo de la ducha, ajustando la temperatura hasta que estuvo tibia pero no caliente, y con infinito cuidado comenzó a lavar al animal. El agua que corría se volvió marrón, luego gris, arrastrando semanas de suciedad, mugre y tristeza por el desagüe. El perro se quedó quieto casi estoicamente, solo temblando ocasionalmente cuando el agua tocaba alguna herida sensible.
Martín trabajó con una delicadeza que no sabía que poseía, usando su propio champú caro para limpiar el pelaje enmarañado, desenredando suavemente los nudos con sus dedos, hablándole en voz baja todo el tiempo. Ya está, tranquilo, estás a salvo ahora. Nadie va a lastimarte. Te lo prometo, amigo. A medida que la suciedad desaparecía, el verdadero color del pelaje del perro emergía. Un hermoso dorado rojizo como el atardecer sobre el río de la Plata, con manchas más claras en el pecho y las patas. Era un animal hermoso, de raza indefinida, pero con una elegancia natural que ninguna cantidad de pedigrí podía comprar. Sus ojos, ahora limpios, brillaban con inteligencia y una lealtad incondicional que ya comenzaba a dirigirse hacia Martín. Después de secarlo con toallas blancas que probablemente estaban arruinadas para siempre, Martín improvisó una cama con mantas en un rincón del salón. Luego fue a la cocina, ese espacio de acero inoxidable y electrodomésticos de última generación que rara vez usaba porque la mayoría de sus comidas venían de restaurantes caros o eran preparadas por su servicio de catering. Encontró un poco de pollo cocido que había sobrado de una cena de negocios de hacía unos días. Lo cortó en pedazos pequeños y se lo ofreció al perro en uno de sus platos de porcelana fina. El animal comió con una desesperación controlada, masticando y tragando rápidamente pero sin perder la dignidad, sus ojos levantándose ocasionalmente hacia Martín como para asegurarse de que esto era real, de que no era un sueño cruel del que despertaría de vuelta en el callejón. Cuando terminó, bebió agua de un cuenco improvisado. Luego se acurrucó en su cama de mantas y cerró los ojos con un suspiro profundo y satisfecho. Martín se sentó en su sofá de cuero, observando al perro dormir, y por primera vez en 3 meses sintió algo parecido a la paz. Sacó su teléfono y buscó veterinarios de emergencia en la zona. Mañana a primera hora llevaría al perro para un chequeo completo. Vacunas, todo lo que necesitara. Por ahora simplemente se quedó allí, vigilando el sueño de este extraño que había irrumpido en su vida perfectamente ordenada y de alguna manera había comenzado a desordenaría de la manera más hermosa posible. A la mañana siguiente, Martín canceló todas sus reuniones, algo que nunca había hecho antes, ni siquiera cuando tuvo gripe. Su asistente, Patricia, sonó genuinamente preocupada cuando la llamó. ¿Está bien, señor Elizalde? ¿Necesita que llame a un médico? Estoy perfectamente bien, Patricia. Solo necesito ocuparme de algo importante. Reagenda todo para la próxima semana. Lo que no le dijo fue que algo importante era un perro que ahora respondía al nombre provisional de Canelo. No muy original, lo admitía, pero el animal parecía responder bien a él, y que estaba transformando su departamento de soltero meticulosamente organizado en un caos maravilloso de juguetes para perros, cuencos de comida y agua y alegría inesperada. El veterinario, un hombre de 50 años con lentes gruesos y una sonrisa amable, examinó a Canelo con profesionalismo mezclado con compasión. Ha tenido suerte, dijo mientras revisaba las costillas del perro. Está desnutrido y tiene algunas infecciones menores en las patas, pero nada que no podamos tratar. Es joven, probablemente tiene unos 2 o 3 años. Con buen cuidado se recuperará completamente. ¿Tiene microchip?, preguntó Martín, una parte de él esperando que la respuesta fuera no, otra parte sintiéndose culpable por desear eso. El veterinario pasó el escáner sobre el cuello de Canelo y frunció el ceño. Sí, tiene microchip. Déjeme verificar la información. El corazón de Martín se hundió mientras el veterinario tecleaba en su computadora. Por supuesto que alguien lo estaría buscando. Un perro tan hermoso, tan claramente amado en algún momento, tenía que pertenecer a alguien. Se preparó mentalmente para entregar a Canelo, para volver a su departamento vacío, para retomar su vida ordenada y sin sentido. Interesante, murmuró el veterinario. El registro está a nombre de una tal Sofía Méndez. La dirección es de este mismo barrio, a unas 6 cuadras de aquí. Hay una nota en el sistema que indica que el perro fue reportado como perdido hace 3 semanas. Le daré el número de contacto. Martín sintió una mezcla extraña de alivio y decepción. Alivio porque Canelo tenía un hogar, alguien que lo amaba lo suficiente como para reportarlo perdido. Decepción porque tendría que dejarlo ir. Anotó el número y la dirección, agradeció al veterinario, pagó la cuenta considerable sin pestañear y llevó a Canelo de vuelta a casa, postergando lo inevitable. Durante los siguientes 2 días, Martín se permitió un lujo que nunca se había dado: ignorar sus responsabilidades profesionales y simplemente existir con Canelo. Caminaron por el barrio en las mañanas tempranas, cuando las calles aún estaban tranquilas y el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja. Canelo caminaba pegado a su pierna, ocasionalmente mirando hacia arriba como para asegurarse de que Martín seguía allí, que esto era real. Se sentaban en los parques, miraban a la gente pasar,
Compartían medialunas en los cafés al aire libre que permitían mascotas. Martín le habló a Canelo de cosas que nunca le había contado a nadie. De cómo su padre había muerto cuando él tenía 25 años, dejándole una empresa al borde de la bancarrota y la responsabilidad de cuidar a su madre. De cómo había trabajado 16 horas al día durante años para salvar el negocio y convertirlo en el imperio que era ahora. De cómo en algún punto del camino había perdido de vista por qué estaba construyendo todo eso. De cómo su exesposa le había dicho que se había enamorado de una ambición, no de un hombre, y que no podía competir con un balance de ganancias. Canelo escuchaba con esos ojos inteligentes, su cabeza ladeada, sin juzgar, sin ofrecer soluciones vacías, solo presente, y de alguna manera, eso era exactamente lo que Martín necesitaba. Pero la realidad no podía ser ignorada para siempre. En la mañana del tercer día, Martín se sentó en su sofá, mirando el papel con el número de Sofía Méndez. Canelo estaba acurrucado a su lado, una pata sobre su muslo como si supiera que algo estaba por cambiar. Martín acarició su cabeza dorada sintiendo un nudo en el estómago. «Tengo que llamarla». «Amigo», susurró. «Alguien te está buscando. Alguien que probablemente te ama tanto como yo he comenzado a amarte en solo 3 días». Marcó el número antes de poder convencerse de no hacerlo. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz femenina respondiera, suave pero tensa con esperanza apenas contenida. «¿Hola? ¿Sofía Méndez?», preguntó Martín, su voz más formal de lo que pretendía, una armadura profesional que se ponía automáticamente en situaciones incómodas. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». Había algo musical en su voz, un acento que sugería años de vivir entre libros y conversaciones profundas más que entre salas de juntas y negociaciones. Martín tomó aire profundamente. «Mi nombre es Martín Elizalde. Creo que tengo a su perro. Se llama». Se dio cuenta de que no sabía el nombre real del animal. «Bueno, yo lo he estado llamando Canelo, pero tiene un microchip registrado a su nombre». El silencio del otro lado de la línea se extendió por lo que pareció una eternidad. Luego, escuchó un sonido que le rompió el corazón. El llanto silencioso de alguien que había perdido la esperanza y de repente la encontraba de nuevo. «¿De verdad?». Su voz se quebró. «¿De verdad lo encontró? ¿Está bien? ¿Está herido? Dios mío, lo he buscado por todas partes. Puse carteles, reporté a la policía, fui a todos los refugios». «Está bien», la interrumpió Martín suavemente, sintiendo su propio pecho apretarse con emociones que no sabía cómo nombrar. «Un poco desnutrido, pero el veterinario dice que se recuperará completamente. Lo encontré hace 3 días en un callejón cerca de mi edificio. Alguien lo estaba». Se detuvo sin querer cargarla con los detalles de la crueldad que Canelo había enfrentado. «Estaba asustado y hambriento, así que lo llevé a casa. Lo siento si he tardado en llamarla. Necesitaba asegurarme de que estaba bien primero». «Gracias», susurró ella, su voz ahogada en lágrimas. «Gracias, gracias, gracias. No tiene idea de lo que esto significa para mí. Dante es mi familia, mi única familia. Cuando se perdió yo...». Su voz se quebró nuevamente, incapaz de continuar. «Dante», repitió Martín mirando al perro que había estado llamando Canelo. «Ese es un nombre hermoso». «Es por el poeta», explicó ella entre sollozos. «Dante Alighieri. Mi abuelo era profesor de literatura italiana. Me regaló a Dante cuando mi abuelo murió hace 3 años. Es todo lo que me queda de él». Martín sintió que el mundo se reordenaba ligeramente. Por supuesto que este perro tenía una historia, una familia, un significado que iba más allá de ser simplemente un animal callejero. Por supuesto que pertenecía a alguien que lo amaba profundamente. «Me gustaría devolvérselo lo antes posible», dijo, odiando cada palabra pero sabiendo que era lo correcto. «¿Podemos encontrarnos en algún lugar? Tengo su dirección, puedo llevarle a Dante si prefiere». «No, yo iré», respondió ella rápidamente. «Por favor, deme la dirección. Puedo estar allí en 20 minutos. ¿Es demasiado pronto?» «No, está bien. Vivo en el edificio Palermo Tower, piso 12, departamento A. El portero la dejará subir. Pregúntele por mí, Martín Elizalde». «Gracias», dijo ella una vez más, su voz temblando con gratitud. «Gracias por salvarlo, por cuidarlo, por llamarme. No sabe cuánto significa esto». Colgaron y Martín se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo un vacío anticipado que aún no había llegado pero que ya podía sentir acercándose. Miró a Dante, que lo observaba con esos ojos inteligentes, y sintió una necesidad ridícula de explicarse. «Tu persona viene por ti»,
le dijo acariciando su cabeza. Alguien que te ama, que te ha estado buscando. Eso es bueno, ¿verdad? Es lo correcto. Dante ladró suavemente, un sonido que podría haber sido acuerdo o podría haber sido protesta, imposible de saber. Martín se duchó rápidamente, se afeitó por primera vez en días, se puso unos jeans limpios y una camisa de algodón, consciente de que estaba preparándose para algo pero sin saber exactamente qué. Se sentía nervioso de una manera que no experimentaba desde su primer día en la universidad, una mezcla de anticipación y temor que no tenía sentido para un encuentro que era simplemente la devolución de una mascota perdida. Exactamente 19 minutos después, sonó el timbre de su departamento. Martín se levantó del sofá donde había estado sentado rígidamente, consciente de cada segundo que pasaba. Dante también se levantó, sus orejas alertas, su cola moviéndose con incertidumbre. Martín caminó hacia la puerta, sintiendo que estaba a punto de cruzar algún tipo de umbral invisible, aunque no podía explicar por qué. Abrió la puerta. Y allí, en el umbral de su departamento, estaba Sofía Méndez, y Martín sintió como si alguien le hubiera robado el aire de los pulmones. No era hermosa en el sentido convencional que las revistas de moda dictaban. No tenía la perfección pulida de las mujeres que frecuentaban los eventos sociales a los que Martín asistía por obligación. Era algo más profundo, más real. Tenía unos 30 años. Cabello castaño oscuro que le caía en ondas naturales hasta los hombros, ligeramente despeinado como si hubiera corrido todo el camino hasta allí. Sus ojos eran de un verde grisáceo, del color del mar en un día nublado, grandes y expresivos, todavía brillantes con lágrimas no derramadas. Vestía simplemente jeans desgastados, una blusa de algodón color crema, una chaqueta de mezclilla que había visto mejores días, zapatillas gastadas. No llevaba maquillaje, o si lo llevaba era tan sutil que parecía invisible. Había una autenticidad en ella que golpeó a Martín como un puñetazo suave en el estómago. Una genuinidad que contrastaba dramáticamente con el mundo de apariencias cuidadosamente construidas en el que él vivía. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue su expresión. Esperanza mezclada con miedo, alegría contenida, vulnerabilidad absoluta. Era el rostro de alguien que había sufrido y que se atrevía a creer en un final feliz a pesar de todo. «¿Martín?», preguntó ella con voz temblorosa, sus ojos buscando los de él y luego desviándose nerviosamente hacia el interior del departamento. «¿Está aquí? ¿Está realmente aquí?». Antes de que Martín pudiera responder, Dante resolvió la pregunta por él. El perro, que había estado paralizado de incertidumbre, de repente reconoció algo, algún olor familiar que desató todos sus instintos. Lanzó un ladrido agudo, eufórico, y se lanzó hacia la puerta con una energía que no había mostrado en los 3 días que llevaba con Martín. «¡Dante!», gritó Sofía, cayendo de rodillas en el pasillo. El perro la alcanzó como un proyectil dorado de pura alegría, saltando sobre ella, lamiéndole la cara, gimiendo y llorando con sonidos que eran mitad alivio, mitad reproche por haberlo hecho esperar tanto. Sofía lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pelaje recién limpio, y comenzó a llorar abiertamente, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «Te extrañé tanto», lloraba. «Tanto, tanto, tanto. Pensé que te había perdido para siempre. Pensé que nunca volvería a verte. Mi bebé, mi Dante, estás aquí, estás realmente aquí». Martín se quedó de pie en el umbral, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. Un momento tan íntimo que debería apartar la mirada pero no podía. Vio cómo Dante presionaba su cuerpo entero contra Sofía, como si quisiera fundirse con ella. Cómo su cola se movía tan rápido que todo su trasero temblaba. Vio las manos de ella recorriendo cada centímetro del perro, verificando que estuviera bien, que estuviera completo, que esto fuera real. Y sintió, con una claridad dolorosa, que estaba mirando el tipo de amor que él había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un amor que no se preocupaba por el dinero o el estatus o las apariencias. Un amor que era puro y sin condiciones, que sobrevivía a la ausencia y a la incertidumbre, que celebraba el reencuentro con una alegría tan genuina que hacía que todo lo demás pareciera trivial. Después de lo que podrían haber sido minutos u horas, Sofía finalmente levantó la vista hacia él. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su nariz goteaba sin elegancia, su rostro estaba manchado con lágrimas y probablemente algo de baba de perro. Y Martín pensó que nunca había visto a nadie más hermoso en toda su vida. «Lo siento», dijo ella con una risa avergonzada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué escena estoy montando en su pasillo? Sus vecinos deben pensar que estoy loca». «Que piensen lo que quieran», respondió Martín, sorprendido por la ferocidad en su propia voz. «Tiene todo el derecho de celebrar. Entre, por favor.
No tiene que quedarse en el pasillo. Sofía se levantó, tambaleándose un poco, y entró al departamento con Dante pegado a sus piernas como si temiera que fuera a desaparecer si la dejaba ir. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio el espacio, el lujo evidente en cada detalle, pero no dijo nada al respecto. Simplemente se sentó en el sofá cuando Martín se lo indicó, con Dante inmediatamente saltando a su regazo a pesar de no ser exactamente un perro pequeño. ¿Puedo ofrecerle algo?, preguntó Martín, sintiendo la necesidad de hacer algo con sus manos, de moverse, de procesar lo que estaba sintiendo. ¿Café? ¿Té? Agua. Agua estaría bien, respondió ella, todavía acariciando a Dante obsesivamente, como si necesitara confirmar constantemente que él estaba realmente allí. Gracias. Martín fuese a la cocina, agradecido por el momento de respiro. Llenó 2 vasos con agua filtrada, añadió hielo. Se tomó un momento para respirar profundamente y recordarse que esto era simplemente la devolución de una mascota perdida, nada más. El hecho de que su corazón estuviera latiendo como si acabara de correr un maratón era completamente irrelevante. Cuando regresó al salón, Sofía había logrado componerse un poco. Aceptó el agua con una sonrisa tímida y bebió profundamente. «Cuénteme qué pasó», dijo ella finalmente. «¿Cómo lo encontró?» El veterinario me dijo que alguien lo reportó perdido hace 3 semanas, pero no tenía detalles. Martín se sentó en el sillón frente a ella, dejando una distancia respetable, y le contó la historia. Su regreso del viaje, el callejón, el policía, su decisión impulsiva de intervenir. Editó algunas partes, suavizó la crueldad del oficial, pero le dio suficientes detalles para que entendiera lo cerca que había estado Dante de un destino mucho peor. Sofía escuchaba con atención, su rostro pasando por una gama de emociones: horror, gratitud, alivio. Cuando Martín terminó, ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas nuevamente. «Gracias», susurró. «No sé cómo podré agradecerle alguna vez. Usted lo salvó. Si no hubiera estado allí en ese momento exacto». No terminó la oración, pero ambos sabían cómo habría terminado. «¿Cómo se perdió?», preguntó Martín suavemente. «Si no es muy doloroso hablar de ello». Sofía suspiró, sus dedos todavía enredados en el pelaje de Dante. «Fue mi culpa», dijo con voz pequeña. «Completamente mi culpa. Trabajo en una librería a unas cuadras de aquí, La Página Perdida. ¿La conoce? Normalmente Dante se queda en casa durante mi turno, pero ese día era el aniversario de la muerte de mi abuelo. 3 años. Y yo no estaba bien. Pensé que llevar a Dante conmigo al trabajo me ayudaría. Mi jefe lo permite, es un lugar pequeño, familiar». Hizo una pausa tomando otro sorbo de agua. «Pero hubo un accidente en la tienda. Un estante se cayó, hizo un ruido tremendo. Dante se asustó y salió corriendo antes de que pudiera detenerlo. Corrí tras él, pero es tan rápido, y en las calles con todo el tráfico y la gente. Lo perdí. Simplemente desapareció. He estado buscándolo todos los días desde entonces. Cada mañana antes del trabajo, cada tarde después, los fines de semana completos. Puse carteles en cada esquina, publiqué en todas las redes sociales, fui a todos los refugios de la ciudad. Su voz se quebró. Empezaba a perder la esperanza. La gente me decía que 3 semanas era demasiado tiempo, que probablemente algo le había pasado, que debía aceptarlo y seguir adelante. Pero yo no podía rendirme con él. Es todo lo que me queda de mi familia». Martín sintió una opresión en el pecho. Reconocía esa soledad, esa sensación de estar a la deriva en el mundo sin anclas. Había construido un imperio. Tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero en términos de familia, de conexiones reales, estaba tan solo como Sofía. Quizás más. «¿No tiene más familias?», preguntó, y luego inmediatamente se arrepintió. «Lo siento, eso es demasiado personal. No tiene que responder». «No, está bien», dijo ella con una sonrisa triste. «Después de lo que ha hecho por mí, creo que se merece saber. Mis padres murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 17 años. Mi abuelo, el padre de mi madre, me crió después de eso. Era profesor jubilado, vivía en una casa pequeña en San Telmo llena de libros hasta el techo. Me enseñó a amar la literatura, la poesía, las historias. Cuando murió, me dejó su colección de libros y suficiente dinero para mantenerme durante sus estudios en la universidad. Estudié literatura, como él hubiera querido». Se rió suavemente, sin humor. «No es exactamente una carrera lucrativa, como puede imaginar. Trabajo en la librería, hago algunas traducciones freelance del italiano al español cuando consigo el trabajo.
Vivo en un apartamento de un ambiente que probablemente cabría en su cocina. Pero tengo mis libros, tengo mi trabajo y tenía a Dante. Era suficiente. Es suficiente. Había algo defensivo en su tono, como si esperara que Martín juzgara sus elecciones de vida, su modestia económica. Pero Martín solo sentía admiración. Ella había elegido una vida guiada por pasión y propósito en lugar de dinero, algo que él nunca había tenido el coraje de hacer. Suena como una buena vida, dijo sinceramente. Significativa. Sofía lo miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta de alguien que claramente vivía rodeado de lujo. ¿De verdad lo cree?, preguntó suavemente. Sí, respondió Martín sosteniendo su mirada. Creo que es más de lo que muchas personas pueden decir, incluido yo mismo. Hubo un momento de conexión, un entendimiento silencioso que pasó entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Dante, como si sintiera la tensión creciente, se movió entre ellos, poniendo su cabeza en la rodilla de Martín mientras mantenía su cuerpo presionado contra Sofía. «¿Le gusta a usted?», observó Sofía con una sonrisa suave. Dante no confía fácilmente en las personas. Debe haber cuidado muy bien de él estos días. Él me cuidó a mí tanto como yo a él, admitió Martín, acariciando la cabeza de Dante. Llegó en un momento en que lo necesitaba, aunque no lo sabía. ¿Había estado de viaje?, preguntó Sofía, recordando lo que él había mencionado antes. Sí, 3 meses en Asia cerrando contratos. Normalmente es lo que amo hacer, construir mi empresa, expandir, conquistar nuevos mercados. Pero este viaje, no sé, algo se sintió diferente, vacío, como si estuviera construyendo un castillo de arena sabiendo que la marea vendría. Se detuvo sorprendido de estar compartiendo esto con una completa extraña. Lo siento, no sé por qué le estoy contando esto. Está bien, dijo Sofía suavemente. A veces es más fácil hablar con extraños. No tienen expectativas previas de quién debes ser. ¿Es eso lo que somos?, preguntó Martín. ¿Extraños? Sofía lo consideró por un momento, sus ojos verdes estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir expuesto y visto de maneras que no había experimentado antes. No lo sé, respondió honestamente. Siento que alguien que salvó a Dante, que lo cuidó cuando estaba perdido y asustado, no puede ser un completo extraño. Pero tampoco sé qué somos exactamente. Amigos tal vez, sugirió Martín. Personas que han compartido algo importante. Amigos, repitió Sofía probando la palabra. Me gusta eso. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio que era cómodo en lugar de incómodo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Buenos Aires con tonos de rosa y naranja que se filtraban a través de las ventanas del piso al techo, bañando el departamento en una luz dorada y cálida. Debería irme, dijo Sofía finalmente, aunque su tono sugería que no quería realmente. Ya he abusado demasiado de su hospitalidad y estoy segura de que tiene cosas importantes que hacer. En realidad, no, respondió Martín rápidamente, demasiado rápidamente. He cancelado todo por esta semana. Y además, Dante acaba de comer. El veterinario dijo que no debería hacer ejercicio intenso inmediatamente después de las comidas. Quizás deberían quedarse un poco más, solo para asegurarse de que esté bien. Era una excusa transparente, y ambos lo sabían, pero Sofía sonrió con gratitud. Bueno, si es por la salud de Dante. Exactamente. Puramente médico. Entonces supongo que podemos quedarnos un poco más. 1 hora se convirtió en 2, 2 en 3. Hablaron de todo y nada, de libros favoritos. Ella amaba a Borges y Cortázar. Él admitió avergonzado que no había leído ficción en años, de películas, de viajes, de Buenos Aires y cómo la ciudad cambiaba pero seguía siendo la misma. Sofía le contó sobre clientes excéntricos en la librería, sobre el anciano que venía todos los días a leer el mismo libro de poesía sin comprarlo nunca, sobre la niña de 8 años que insistía en comprar solo libros sobre dinosaurios. Martín le habló de reuniones de negocios absurdas, de la vez que casi pierde un contrato de millones porque se negó a fingir que le gustaba el golf. Ordenaron comida para llevar de un restaurante italiano cercano, pizza para ellos más pollo para Dante, y comieron sentados en el suelo del salón porque Sofía dijo que los pisos hacían que todo supiera mejor. Algo sobre estar más cerca de la tierra. Martín, que no se había sentado en el piso en años, descubrió que tenía razón. Cuando Sofía finalmente se levantó para irse, ya era casi medianoche. Martín sintió un pánico irracional ante la idea de que cruzara la puerta y desapareciera de su vida, convirtiéndose en nada más que un recuerdo dulce de una noche inesperada. Me gustaría volver a verla,
dijo abruptamente mientras ella reunía sus cosas. A usted y a Dante. Quizás podríamos llevar a Dante al parque juntos algún día. He leído que los perros necesitan rutina después de experiencias traumáticas y él ya está acostumbrado a mí, así que podría ser beneficioso para su recuperación tener continuidad. Se estaba tropezando con las palabras, construyendo justificaciones elaboradas para algo simple, y Sofía lo rescató con una sonrisa. Me gustaría eso, dijo simplemente. Y creo que a Dante también le gustaría. Mañana por la tarde, ¿tengo su número? Intercambiaron teléfonos, dedos rozándose brevemente en el intercambio, una chispa de electricidad tan real que Martín casi la vio. En la puerta Sofía se giró, se puso de puntillas y lo besó suavemente en la mejilla. Gracias, susurró. Por todo, por Dante, por esta noche, por hacerme recordar que todavía hay personas buenas en el mundo. Y luego se fue, con Dante caminando feliz a su lado, dejando a Martín de pie en el umbral de su departamento vacío, que de repente se sentía más vacío que nunca. Los días siguientes desarrollaron una rutina que se sentía tanto natural como revolucionaria. Todas las tardes, después de que Sofía terminaba su turno en la librería, se encontraban en el Parque Las Heras, caminaban con Dante, hablaban, a veces en silencio cómodo, a veces en conversaciones que duraban horas. Martín comenzó a programar sus reuniones alrededor de estos encuentros, algo que habría sido impensable semanas atrás. Sofía comenzó a llegar con libros que pensaba que él debería leer, pequeños volúmenes de poesía o cuentos cortos que cabían en los bolsillos de su chaqueta. Este es Pessoa, dijo un día, entregándole un libro delgado con páginas amarillentas. Escribió bajo varios heterónimos, diferentes personalidades poéticas. Creo que entendería eso, de tener diferentes versiones de uno mismo. Martín leyó el libro esa noche y se encontró subrayando líneas, algo que no había hecho desde la universidad. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Le envió una foto de la página a Sofía a las 2 de la madrugada con un simple mensaje. Entiendo por qué le gusta. Ella respondió inmediatamente. Sabía que lo haría. ¿Está despierto pensando en poesía a las 2 a.m.? ¿Quién es usted y qué hizo con el hombre de negocios? Tal vez ese hombre está evolucionando, le escribió él. O tal vez ella lo está cambiando. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera. Tal vez ambos estamos cambiando. Fue en su segunda semana de encuentros cuando Martín la invitó a cenar en su departamento. Nada formal, insistió, solo comida casera. Lo que no mencionó fue que pasó todo el día anterior tomando una clase acelerada de cocina en línea porque quería impresionarla con algo más que su capacidad de ordenar comida cara. Cuando Sofía llegó esa noche con Dante y una botella de vino barato pero excelente, encontró a Martín en la cocina rodeado de ingredientes, con harina en la mejilla y una expresión de concentración intensa mientras intentaba hacer pasta fresca desde cero. ¿Está cocinando?, preguntó ella, incapaz de ocultar su sorpresa y diversión. Intentándolo, admitió él con una sonrisa torcida. Puede que haya sobreestimado mis habilidades culinarias. Permítame ayudar, dijo Sofía, dejando su bolso y acercándose. Cocinaron juntos, sus manos rozándose mientras cortaban vegetales, sus hombros chocando mientras se movían alrededor de la isla de la cocina. Sofía le enseñó la técnica adecuada para amasar, sus manos cubriendo las de él, guiándolas con movimientos seguros. Martín se encontró menos interesado en la pasta y más en la forma en que el cabello de ella caía sobre su rostro cuando se inclinaba, en el pequeño lunar que tenía justo debajo de la oreja izquierda, en la forma en que sus ojos brillaban cuando se reía de sus intentos torpes pero sinceros. La cena fue imperfecta pero deliciosa, saboreada en el balcón bajo las estrellas con Dante echado a sus pies. Hablaron de sueños y miedos, de las cosas que los mantenían despiertos por la noche. Sofía admitió que a veces temía que su vida fuera demasiado pequeña, demasiado ordinaria, que no estuviera haciendo suficiente con el legado que su abuelo le había dejado. Martín confesó que temía que su vida fuera demasiado grande pero completamente hueca, llena de logros que no significaban nada para nadie, incluyéndose a él mismo. ¿Sabe qué creo?, dijo Sofía, el vino haciéndola valiente. Creo que ambos estamos buscando la misma cosa. Solo la estábamos buscando en direcciones opuestas. ¿Y qué estamos buscando?, preguntó Martín, inclinándose más cerca. Significado, conexión, algo real en un mundo que se siente cada vez más falso. ¿Lo ha encontrado?, susurró él. Sofía lo miró a los ojos y en ese momento todo el ruido de la ciudad desapareció. Creo que sí,
respondió suavemente. Creo que ambos lo hemos encontrado. Martín cerró la distancia entre ellos lentamente, dándole tiempo para alejarse, pero ella no lo hizo. Su primer beso fue suave, tentativo, una pregunta más que una declaración. Pero cuando ella respondió presionando más cerca, sus dedos enredándose en el cabello de él, se convirtió en algo más. Una promesa, un comienzo. Los meses siguientes fueron una revelación. Martín descubrió partes de Buenos Aires que nunca había visto a pesar de haber vivido allí toda su vida. Pequeñas librerías escondidas en callejones de San Telmo, donde Sofía conocía a todos los dueños por su nombre. Cafés de barrio donde el café era servido en tazas desparejas, pero el sabor era incomparable. Murales de arte callejero que contaban historias que ningún museo podría capturar. Sofía, por su parte, descubrió que el éxito y el dinero no eran enemigos de la autenticidad cuando estaban en las manos correctas, que Martín usaba sus recursos cada vez más para causas que importaban. Había comenzado un programa de becas para estudiantes de literatura en memoria del abuelo de Sofía, había donado a refugios de animales, había empezado a medir su éxito no solo en números, sino en impacto real. Dante, por supuesto, era el centro de todo. El perro dividía su tiempo entre el pequeño apartamento de Sofía y el espacioso penthouse de Martín, adaptándose con la facilidad de quien entiende que el hogar no es un lugar sino las personas que están en él. Se había convertido en un perro diferente desde aquel día en el callejón. Más seguro, más feliz, con el pelaje brillante y los ojos llenos de la alegría de ser amado no por una persona sino por dos, de haber unido a dos almas que necesitaban desesperadamente encontrarse. Fue en una tarde de primavera, exactamente un año después de ese primer encuentro, cuando Martín llevó a Sofía de vuelta al callejón donde todo había comenzado. Ella lo miró confundida cuando él se detuvo allí, con Dante caminando feliz entre ellos. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó mirando el lugar que ahora lucía diferente, más limpio, como si la ciudad misma hubiera decidido honrar el sitio de su historia. Martín tomó sus manos, sus ojos color avellana brillando con una emoción que ya no trataba de esconder. «Porque aquí es donde mi vida cambió», dijo simplemente. «Aquí es donde te encontré, aunque no lo sabía todavía. Aquí es donde aprendí que los mejores momentos de nuestras vidas a menudo llegan disfrazados de interrupciones, de problemas, de responsabilidades que no buscábamos pero que desesperadamente necesitábamos». Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sofía se llevó las manos a la boca, lágrimas ya formándose en sus ojos. «Sofía Méndez, me enseñaste que la riqueza real no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones que hacemos, en las historias que compartimos, en los momentos que nos roban el aliento. Me enseñaste a vivir en lugar de simplemente existir. ¿Me harías el honor de pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo juntos qué más podemos descubrir?» «Sí», susurró ella cayendo de rodillas frente a él, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, sí, 1000 veces sí». Dante ladró como si aprobara la decisión, y los tres se abrazaron allí en ese callejón que había sido testigo de tanto miedo y que ahora era consagrado por tanto amor. La boda fue pequeña e íntima, en el jardín de una casa antigua en San Telmo, rodeado solo por las personas que realmente importaban. Patricia, la asistente de Martín, que había visto su transformación con ojos emocionados, estaba allí. Los dueños de la página perdida, que habían apoyado a Sofía durante sus días más oscuros, también. Y por supuesto, Dante, con un moño elegante alrededor de su cuello, caminó con Sofía por el pasillo improvisado entre las sillas, entregándola simbólicamente a Martín con un ladrido solemne que hizo reír a todos los presentes. Cuando se besaron como marido y mujer, el sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que había tenido aquella tarde hace un año. Y Martín supo, con una certeza que nunca había sentido en ninguna sala de juntas o negociación millonaria, que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No era un imperio o un legado empresarial. Era esto, una mujer que lo veía realmente, un perro que los había unido, y la promesa simple pero profunda de que nunca más tendría que enfrentar el mundo solo. Porque a veces, pensó mientras giraba a Sofía en sus brazos bajo las estrellas emergentes, los milagros no llegan con grandes anuncios. Llegan con 4 patas, pelaje dorado y el valor de detenerse en un callejón cuando el resto del mundo te dice que sigas caminando. Llegan cuando decides que una vida conectada es más valiosa que una vida perfecta, que el amor encontrado en lugares inesperados es el más real de todos. Y mientras Dante los miraba con esos ojos sabios, como si hubiera sabido todo el tiempo cómo terminaría esta historia,
Martín y Sofía comenzaron el primer capítulo de su vida juntos, agradecidos por el día en que un cachorro perdido había encontrado el camino no solo de regreso a casa, sino de construir una nueva casa para 3 corazones que habían estado buscando exactamente esto: pertenencia, amor y la belleza agridulce de segundas oportunidades que cambian todo.